Dije que puedo trabajar. Los pequeños puños de Sophie golpearon la lonchera rosa descolorida, su voz temblorosa pero feroz. Al otro lado de la cafetería, el multimillonario Richard Cole se quedó helado. Nadie le había hablado así jamás, y menos aún una niña. Ella abrió la caja con las manos temblorosas, revelando nada más que una nota arrugada. Lo siento, hoy no hay comida. Lo intentaré de nuevo mañana. Con cariño, mamá. El hombre que había construido imperios sintió que la garganta se le cerraba al darse cuenta de que el hambre frente a él era culpa suya. ¿Qué sentirías tú estando en su lugar? Dímelo en los comentarios. Quiero saberlo. Richard Cole había pasado la mayor parte de su vida adulta detrás de ventanillas polarizadas y mesas pulidas de sala de juntas. A los 42 años, el inversionista multimillonario era conocido por su instinto agudo, su empuje implacable y un gusto por el tipo de lujo que pocos llegarían siquiera a vislumbrar. Sin embargo, pese a toda la riqueza que lo rodeaba, las fincas en Toscana, la oficina de vidrio en Milán, el jet privado al ralentí en una pista, llevaba consigo un vacío silencioso que nunca lograba explicar del todo. Se cerraban acuerdos, los números se disparaban, pero cada victoria se desvanecía tan rápido como se secaba la tinta. Fue una tarde de jueves despejada en Milán, cuando su coche redujo la velocidad cerca de una modesta escuela primaria encajada entre edificios de piedra antiguos. Richard no tenía pensado detenerse. Rara vez se apartaba de su agenda, pero la visión de niños riendo en el patio lo atrajo con una fuerza inesperada. Aparcó a una manzana, aflojó la corbata y atravesó las puertas llevando nada más que un sobre destinado al fondo de donaciones de la escuela. El interior olía tenuemente a tiza y a pan tibio de la cafetería. Los maestros saludaban a los alumnos que se apresuraban por los pasillos, y Richard se sintió de repente demasiado elegante con su traje a medida. Aún así, siguió adelante diciéndose que aquella visita no era más que un gesto de buena voluntad. Se reunió brevemente con la secretaria, dejó el sobre su escritorio y rechazó cortésmente cualquier reconocimiento. De salida se detuvo junto a la cafetería, atraído por el ruido de los niños en el recreo. Filas de largas mesas de madera llenaban la sala. Algunos niños sacaban loncheras de colores. Otros equilibraban bandejas de la línea de comidas de la escuela. Era ruidoso, desordenado, vivo, pero en el rincón más alejado, notó a una niña sentada sola, no mayor de 7 años, con trenzas oscuras que le caían sobre los hombros. Había colocado delante de sí una lonchera rosa descolorida, que claramente no pesaba nada. En lugar de comer, fingía con cuidado acomodando platos invisibles, sirviendo bebidas imaginarias, hablando en voz baja, como si estuviera atendiendo un restaurante de categoría. Richard se detuvo. La escena era a la vez enternecedora y devastadora. Se acercó con sus zapatos lustrados repiqueteando suavemente sobre las baldosas. La niña alzó la vista sorprendida al principio, y luego sonrió con un brillo que lo desarmó. «Bienvenido, señor», dijo con seriedad juntando sus pequeñas manos. «¿Quiere una mesa?» Él se sentó torpemente en el banco bajo frente a ella con las rodillas casi contra el pecho. «Si tiene una disponible», respondió siguiendo el juego. Los ojos de ella se iluminaron. «Por supuesto. El especial de hoy es pasta con salsa mágica y el postre es una sorpresa». Abrió la lonchera con un gesto teatral. Por un momento él esperaba no ver nada. En cambio, colocado con cuidado en el fondo, había un trozo de papel doblado. Los ojos de Richard alcanzaron a ver la escritura antes de que ella cerrara la caja de nuevo con rapidez. Con una caligrafía cuidada la nota decía: «Lo siento, hoy no hay comida. Lo intentaré de nuevo mañana». «Con cariño, mamá». Las palabras lo golpearon con el peso de un martillo. Había leído estados financieros que partían empresas en dos, había visto contratos que movían millones, pero nada en su vida lo había atravesado como esa sola línea. La niña, al notar su mirada, cerró la caja rápidamente y volvió a fingir removiendo el aire con una cuchara invisible. Richard forzó una sonrisa alzando un tenedor imaginario. «Esta pasta está deliciosa», dijo con la voz espesa en la garganta.
La sonrisa de la niña se hizo aún más amplia. Es mi receta secreta. Solo los clientes especiales pueden probarla. Él asintió masticando el vacío. Pero dentro del pecho, algo se movió. Había pasado años persiguiendo significado en márgenes de beneficio y triunfos trimestrales. Sin embargo, allí, frente a una niña, sin nada más que una lonchera gastada y una imaginación lo bastante fuerte como para ocultar su hambre, sintió una verdad que le había faltado. La sala a su alrededor se desdibujó. Ya no oyó el estrépito de las bandejas, ni el murmullo de los demás niños. Solo veía sus pequeñas manos imitando el servicio de la comida. Ya no tenía su inocencia protegiéndola de la dureza de la realidad. Y en ese instante, el multimillonario que creía tenerlo todo, sintió arder sus ojos. Pestañeó con rapidez tragando contra una oleada de emoción que no esperaba, y para la que sin duda no estaba preparado. ¿Vienes aquí todos los días?, preguntó en voz baja. Sí, respondió con orgullo. Excepto cuando llueve demasiado. Entonces mi restaurante cierra. Se inclinó más cerca, pero mañana volverá a abrir. ¿Vas a regresar? Richard dudó. Nunca había prometido nada a nadie fuera de contratos y salas de juntas, pero algo en los ojos esperanzados de ella no le dejó otra opción. Sí, dijo en voz baja. Volveré. La campana sonó señalando el final del recreo. Ella cerró la lonchera vacía con un cuidado aprendido y se la llevó como si estuviera llena. Richard se quedó solo durante un largo momento mirando el lugar que ella acababa de dejar atormentado por la imagen de aquella nota doblada. Por primera vez en años, el hombre que medía su vida en miles de millones volvió a su coche sintiéndose completamente pobre. Y supo con una certeza que lo inquietaba que la promesa que había hecho a esa niña era una que pensaba cumplir. Al día siguiente, Richard Cole atravesó las puertas de la escuela llevando una lonchera nueva envuelta con cuidado en una bolsa de papel. La había elegido él mismo esa mañana en una pequeña tienda cerca del Duomo en Milán. Un diseño alegre cubierto de brillantes girasoles. Dentro había guardado pasta fruta fresca y una pequeña barra de chocolate. Había dicho a su chofer que no lo esperara. Ya no era una parada rápida. Era algo que pensaba hacer con sus propias manos. Cuando entró en la cafetería, sus ojos buscaron a Sophie Martínez, casi de inmediato. Ella estaba sentada en la misma mesa del rincón, la caja rosa descolorida colocada delante de ella, como si estuviera a punto de abrir de nuevo su restaurante. Lo vio, su expresión pasó de sorpresa a alegría, y lo saludó con la mano como si fuera su cliente más importante. «Te guardé una mesa», anunció. Richard sonrió y dejó la bolsa sobre la mesa. La abrió lentamente, sacó la lonchera de girasoles y la colocó delante de ella. «Pensé que quizá tu restaurante merecía una mejora», dijo. Los ojos de ella se agrandaron mientras tocaba la caja con reverencia. La abrió con cuidado, y cuando vio la comida de verdad dentro, se le abrió la boca de asombro. «¿Esto es para mí, para ti?», asintió Richard, «pero solo si prometes compartirlo con tus clientes». Ella rió, un sonido tan puro, que parecía iluminar la sala tenue. Sin vacilar, empezó a dividir la fruta en pequeños trozos, llamando a algunos compañeros cercanos. «Hoy servimos un especial», dijo con orgullo. Los niños se acercaron riendo curiosos, y Sophie les entregó rebanadas de manzana y pequeñas porciones de pasta. Regaló más de la mitad antes de finalmente dar un bocado ella misma. Richard se quedó en silencio observando cómo los niños a su alrededor la animaban sus risas llenando el espacio. El restaurante de Sophie se había vuelto real no por la comida, sino por la alegría que ella transmitía. Se dio cuenta de que lo que había traído no era solo un almuerzo. Era dignidad, la capacidad de pertenecer sin esconderse. Cuando los demás niños regresaron a sus mesas, Sophie se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Mi mamá dice que no acepte cosas de extraños», admitió. «Pero tú no pareces un extraño». La garganta de Richard se tensó. Mantuvo su voz suave. «Tu mamá suena como alguien muy sabia». «Lo es», dijo Sophie rápidamente. «Solía trabajar en una gran fábrica en Florencia. Hacía ropa. Trabajaba mucho, pero luego dijeron que ya no la necesitaban.
A veces llora, pero me dice que todo va a estar bien. Sophie miró hacia la caja de girasoles, sus pequeños dedos recorriendo los bordes. Por eso tuve que fingir ayer. No quería que nadie lo supiera. Richard se quedó helado. Florencia. Conocía esa fábrica. Era una de sus propias empresas, una compañía textil que había adquirido años atrás. Su mente dio vueltas al recordar los informes trimestrales, las órdenes de reestructuración, los despidos. El apellido Martínez nunca había pasado por su escritorio, pero la decisión que había destrozado su vida sí había pasado por sus manos. Sintió cómo se le escapaba el aire del pecho. Por un momento quiso excusarse, empujar ese pensamiento como una coincidencia, pero los ojos de Sophie estaban fijos en él, con una confianza que no dejaba lugar a negación. Asintió lentamente. «Tu mamá debe ser muy fuerte», dijo en voz baja. Sophie sonrió. «Lo es. Me dice que siga dibujando y que siga sonriendo. Ella dice, el mañana siempre llegará». De su mochila sacó un papel doblado y se lo entregó. Era un dibujo hecho en colores brillantes, 3 personas sentadas a una mesa comiendo juntas. Una mujer con cabello largo y oscuro, una niña con trenzas y un hombre alto con traje. «Esta soy yo», y mamá explicó señalando las 2 primeras figuras. Luego dio un golpecito en el hombre con el traje. «Y ese eres tú. Viniste a cenar». Richard miró el dibujo durante mucho tiempo. Algo dentro de él se rompió. Había pasado su carrera levantando muros entre él y las personas afectadas por sus decisiones. Los números y las proyecciones siempre lo habían protegido de los nombres y los rostros. Pero allí en el dibujo de una niña se vio a sí mismo no como un ejecutivo distante, sino como parte de una familia. «¿Quieres que me lo quede?», preguntó con cuidado. «Sí», dijo Sophie, «porque si lo guardas entonces tendrás que volver. De lo contrario no será verdad». Él dobló el papel con esmero y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Entonces volveré», prometió. La campana sonó de nuevo, y Sophie guardó su nueva lonchera sujetándola con fuerza como si fuera un tesoro. Richard la acompañó hasta la puerta del aula. Otros padres esperaban en el pasillo saludando a sus hijos, pero Sophie caminó sola. Se giró una vez más hacia él antes de desaparecer en su clase. «No lo olvides», dijo con firmeza. Richard salió de la escuela con el dibujo apretado contra el corazón. Había entrado en ese lugar con la intención de dar un pequeño obsequio. En cambio, había salido cargando con una responsabilidad que no podía ignorar. El eco de sus palabras. «Ese eres tú. Viniste a cenar», lo acompañó hasta su coche. Cuando el chofer abrió la puerta, Richard vaciló. Por primera vez en años, su siguiente paso no tenía nada que ver con beneficios ni con prestigio. Tenía todo que ver con una niña que creía que el mañana podía ser mejor y que había confiado en él para ser parte de ello. Richard Cole nunca había caminado por los estrechos callejones de Florencia con una sensación de temor. Había visitado la ciudad para reuniones de consejo, para cenas en salones ornamentados, para oportunidades fotográficas que lo pintaban como un hombre de visión. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba entrando en una villa ni en una suite de hotel. Estaba siguiendo a una niña de 7 años hasta un pequeño apartamento sobre una panadería cerrada. La escalera olía levemente a piedra húmeda y a pan viejo. Sophie subió rápido con su lonchera de girasoles rebotando a su lado. Richard la siguió más despacio, sus zapatos lustrados resonando en el estrecho pasillo. Ella se detuvo ante una puerta de pintura descascarada y apoyó la oreja contra ella antes de girar el pomo. Mamá llamó suavemente. «Ya llegué». El apartamento era apenas más grande que uno de los baños de invitados de Richard. Una pequeña cama ocupaba la esquina, una manta delgada doblada con cuidado encima. Una hornilla eléctrica estaba sobre un mostrador junto a un fregadero agrietado. La luz entraba por una sola ventana, su cortina descolorida y remendada. En la mesa había una pila de sobres sin abrir, sus letras rojas visibles, incluso desde donde él estaba, vencidos, avisos, notificaciones finales. Sophie dejó su lonchera y corrió hacia la figura tendida en la cama.
Isabela Martínez no era mayor, tenía poco más de 30 años, pero la enfermedad y el cansancio habían marcado profundas sombras bajo sus ojos. Giró la cabeza lentamente mostrando pómulos afilados y labios apretados con determinación. Incluso en su fragilidad había en ella una especie de fuerza que imponía respeto. «Este es el señor Cole», anunció Sophie con orgullo como si presentara a la realeza. «Es quien me trajo la nueva lonchera». Isabela se incorporó contra la almohada, sus movimientos deliberados, delatando el cansancio que intentaba ocultar. Señor Cole dijo en voz baja, su acento suave pero claro. «No sé qué decir. Mi hija no suele traer extraños a casa». Richard inclinó la cabeza sin saber cómo responder. Se sentía un intruso en aquella habitación donde cada rincón hablaba de supervivencia. «Su hija es extraordinaria», dijo al fin. «Ella tiene una manera de hacer que el mundo sea más luminoso». Los labios de Isabela se curvaron en una leve sonrisa. «Ha cargado con más de lo que una niña debería, pero nos mantiene de pie a las dos». Sus ojos se desplazaron hacia Sophie, que estaba sacando sus materiales de dibujo en el suelo, como si nada en el mundo estuviera mal. Richard vaciló antes de volver a hablar. «Sophie me dijo que trabajó en Florencia en la fábrica textil». Por un brevísimo instante, algo se reflejó en el rostro de Isabela, dolor, orgullo, tal vez ambos. «Sí», dijo simplemente. «Trabajé allí 11 años. Mi madre trabajó allí antes que yo. Pensamos que era seguro, pero luego los pedidos disminuyeron. El gerente dijo que los costos eran demasiado altos. Y un día nos reunieron en la sala de descanso. Leían nombres de una lista. El mío estaba allí. Sus palabras eran firmes, pero Richard escuchaba el peso que llevaban. Conocía esa lista. Él mismo había firmado la directiva. Recordaba la reunión en Roma, los asesores presionando por recortes, los gráficos que lo hacían parecer la única opción lógica. Para él habían sido números en una hoja de cálculo. Para ella había sido el desmantelamiento de una vida. «Lo siento», murmuró, aunque las palabras le parecieron dolorosamente pequeñas. Isabela soltó una breve risa, no cruel, sino resignada. «Lo siento no paga el alquiler, señor Cole. Lo siento no mantiene las luces encendidas. Pero no estoy pidiendo lástima. Encontré otros trabajos cuando pude, limpiando oficinas por la noche, remendando ropa para los vecinos. Nunca fue suficiente, pero era algo. Cuando enfermé, bueno, Sofía aprendió a hacer más por sí misma. Eso es lo más duro, ver a tu hija cargar con pesos que nunca debería conocer». Richard sintió que el aire se volvía denso. Sus ojos cayeron sobre la lonchera. Sophie la había colocado con cuidado en la mesa, los brillantes girasoles resplandeciendo contra la penumbra de la habitación. Casi parecía fuera de lugar en ese entorno, como un destello de esperanza en medio de la derrota. Entonces, comprendió que el pequeño regalo que había traído significaba mucho más de lo que había imaginado. «¿Por qué no pidió ayuda?», preguntó con la voz baja. Isabela se irguió un poco. «Porque la ayuda siempre viene con condiciones. Porque la gente te mira diferente cuando sabe que no puedes sostenerte sola». Quería que Sophie creyera que su madre era fuerte, no que estaba rota. Richard tragó con dificultad. Pensó en las cenas de gala que había organizado, en las obras benéficas que había apoyado con cheques firmados entre copas de vino. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo el bien. Sin embargo, allí, en ese modesto apartamento, veía los rostros detrás de las estadísticas que había tratado como abstracciones. Veía el costo de la eficiencia grabado en el hundimiento de las mejillas de Isabela y en el valor silencioso de su hija. Sophie interrumpió el silencio corriendo hacia ellos con un nuevo dibujo. Esta vez había esbozado una casita con 3 figuras de pie afuera. «Esa es mamá, esa soy yo. Y ese eres tú», explicó. «Mira, estamos todos juntos». Isabela miró el papel y luego a Richard, entornando los ojos ligeramente. «Solo la conoces desde hace 2 días y ya te está dibujando en nuestras vidas. Los niños no ven el mundo como los adultos», dijo Richard. «Creen lo que sienten, no lo que calculan». Sostuvo su mirada sin titubear. «Quizá eso es lo que hemos olvidado. Quizá los niños tienen razón más veces de las que admitimos».
Durante un largo momento ninguno habló. El peso de las preguntas no dichas colgaba en la habitación. Richard quiso decirle la verdad, que no era solo un visitante, no solo un hombre rico que se había cruzado en su mundo por casualidad. Quiso confesar que la decisión que había terminado con su trabajo llevaba su firma al final de la página. Pero las palabras se atoraron en su garganta. Si se lo decía ahora, rompería la frágil confianza que estaban haciendo. Miró de nuevo a Sophie, que tarareaba suavemente mientras coloreaba el techo de la casita. La inocencia de sus gestos solo profundizó su determinación. No podía deshacer el pasado, pero podía elegir lo que vendría después. «No quiero ser otro extraño que desaparece», dijo por fin. «Quiero ayudar no como caridad, sino como un compromiso. Su hija merece más que promesas vacías». Isabela lo observó atentamente, sopesando sus palabras. El orgullo luchaba con la necesidad en su expresión. Al final asintió, aunque su voz se mantuvo firme. «Ayúdala a ella primero. Si puedes hacer eso, entonces veremos». Esa noche, cuando Richard salió del pequeño apartamento, el aire de Florencia le pareció distinto. La belleza de la ciudad siempre había estado en sus grandes catedrales, en sus museos, en su abundante historia. Pero ahora para él, su significado estaba ligado a un apartamento desgastado sobre una panadería, a una madre que luchaba por mantenerse en pie, y a una niña que creía que una lonchera de girasoles podía contener un banquete. Caminó de regreso a la noche llevando el dibujo de Sophie doblado con cuidado en el bolsillo, y el pesado conocimiento de que el costo de sus decisiones tenía un nombre, un rostro y una familia que ya no podía ignorar. La semana siguiente, Richard Cole entró en el vestíbulo de mármol de la sede de su empresa en Roma, con un peso en el pecho que ya no podía apartar. Su consejo de administración lo esperaba arriba, ansioso por discutir las ganancias trimestrales y nuevas adquisiciones. Pero Richard solo tenía una cosa en mente: Isabela Martínez y su hija Sophie. El pequeño apartamento en Florencia, la pila de facturas sin pagar, la mirada en los ojos de Isabela, cuando hablaba de su trabajo perdido, se habían vuelto más reales para él que los balances desplegados sobre su escritorio. La sala de juntas era luminosa y pulida, una larga mesa de cristal, rodeada de hombres y mujeres en trajes impecables. Se levantaron cuando entró y luego se sentaron rápidamente al comenzar la reunión. Durante años, Richard había dirigido esas sesiones con precisión, cada palabra medida por la eficiencia. Pero hoy su voz llevaba algo distinto. «Necesitamos revisar los despidos en Florencia». Comenzó sin rodeos, en particular los que tuvieron lugar en la división textil. Un murmullo recorrió la sala. Uno de los directores se inclinó hacia adelante con tono cortante. «Esa decisión nos ahorró millones. La fábrica estaba rindiendo por debajo. No podemos permitirnos revertirla». Los ojos de Richard permanecieron firmes. Quizás haya ahorrado dinero, pero destruyó vidas. Personas que dieron años de servicio fueron despedidas como si fueran números en una tabla. Yo firmé esa orden y pienso corregirlo. Otro director negó con la cabeza. «Richard, esto no es personal. Fue un asunto de negocios. Si empezamos a reabrir cada decisión por sentimentalismo, perderemos credibilidad ante los inversores». El antiguo Richard quizá habría estado de acuerdo, pero la imagen del dibujo de Sophie ardía en su bolsillo como una marca. Se inclinó hacia adelante con la voz firme. «Esto sí es personal. Ese es exactamente el problema. Lo hemos hecho impersonal durante demasiado tiempo. Nos escondemos detrás de números y olvidamos que representan familias, niños, futuros. Si tenemos problemas de credibilidad, provienen de olvidar nuestra humanidad». La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente, pero la incomodidad era evidente. Richard sabía que estaba empujando contra una cultura que él mismo había construido, una cultura de eficiencia implacable. Aún así, continuó: «Quiero que Isabela Martínez sea reincorporada de inmediato con una compensación justa por lo que perdió. Y quiero una revisión de cada despido en Florencia. Priorizaremos la recontratación cuando sea posible». Los directores intercambiaron miradas cautelosas. Uno finalmente habló. «Nos estás pidiendo reescribir el precedente»,
Los inversores preguntarán por qué. ¿Qué les diremos, Richard? Respondió sin vacilar. Díganles que estamos invirtiendo en personas. Díganles que nos negamos a obtener ganancias a costa de la dignidad. Si no pueden entenderlo, entonces quizá no son los inversores que necesitamos. Las palabras lo sorprendieron incluso a él, pero una vez pronunciadas, sintió que su verdad resonaba. Por primera vez en años no estaba pensando en precios de acciones ni en informes trimestrales. Estaba pensando en Sofía abriendo su lonchera y encontrando nada dentro. La junta discutió durante horas argumentando riesgos y advirtiendo sobre rebeliones de accionistas. Richard escuchó, pero su determinación no vaciló. Al final de la reunión los primeros pasos ya estaban en marcha. A Isabela se le ofrecería un nuevo puesto en Florencia, uno que se ajustara a sus habilidades y reconociera su lealtad. Y lo más importante, Richard había sembrado la semilla del cambio dentro de la propia empresa. Esa noche, condujo personalmente hasta Florencia para dar la noticia. Isabela abrió la puerta con una expresión cautelosa. Sophie corrió hacia él la lonchera de girasoles, balanceándose su rostro iluminándose al verlo. Volviste, dijo, como si nunca lo hubiera dudado. Richard se agachó para mirarla a los ojos. Lo prometí, ¿verdad? Luego se volvió hacia Isabela. He hablado con la junta, recuperas tu trabajo. Pero no solo eso. Estamos creando nuevas políticas para asegurar que lo que te pasó no vuelva a ocurrir. El rostro de Isabela se endureció. ¿Por qué harías esto? ¿Por culpa? Por caridad, Richard negó con la cabeza. Por responsabilidad. Por respeto. Tú merecías algo mejor y yo te fallé. Esto no es compasión, es hacer lo correcto. Por un momento no dijo nada estudiándolo con ojos cansados. Luego asintió lentamente aunque el orgullo todavía se notaba en su voz. No quiero favores, quiero ganármelo. Ya lo hiciste, dijo Richard suavemente. Ahora es tiempo de que lo honremos. En las semanas siguientes, Richard fue más allá. Lanzó un programa llamado Almuerzo para cada niño, asegurando que todos los estudiantes de las escuelas públicas de Florencia recibieran una comida gratuita cada día. Lo que había comenzado con una sola lonchera se convirtió en una iniciativa para toda la ciudad, y pronto otras regiones empezaron a observar. Los periódicos escribían sobre el multimillonario que había cambiado de rumbo, sobre el hombre que una vez fue conocido por su eficiencia despiadada, pero que ahora hablaba abiertamente de responsabilidad y cuidado. En la cafetería escolar, Sophie ya no se sentaba sola fingiendo servir comida invisible. Se convirtió en la primera niña en ayudar a distribuir las nuevas comidas, entregando con orgullo los platos a sus compañeros. Richard visitaba con frecuencia no como benefactor que exhibía su generosidad, sino como un hombre que aprendía a estar presente. Una tarde ella le trajo un nuevo dibujo. Esta vez la mesa era más larga, abarrotada de niños comiendo juntos. Se había dibujado a sí misma en la cabecera a su madre a su lado, y a Richard en el otro extremo sonriendo. Ahora todos pueden comer, explicó. Richard sintió algo agitarse en su pecho, que ninguna victoria empresarial le había dado jamás. No era orgullo, era pertenencia. La junta seguía quejándose. Los inversores seguían cuestionando. Pero a Richard ya no le importaba de la misma manera. Había visto cómo se veía la verdadera riqueza no en los libros de cuentas, sino en el brillo de los ojos de una niña cuando sabía que el mañana traería comida, no una nota de disculpa. Una noche, al salir de la fábrica de Florencia tras una larga jornada, los trabajadores se detuvieron para estrecharle la mano. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con gratitud, pero todos reconocían que algo había cambiado. Ya no se escondía detrás de muros de cristal. Ahora estaba allí entre ellos cargando con el mismo aire de responsabilidad que ellos habían llevado siempre. Y cuando regresó al pequeño apartamento sobre la panadería, Isabela lo recibió en la puerta con una fuerza tranquila. «Has cambiado más que mi vida», dijo sencillamente. «Has cambiado el futuro de mi hija». Richard asintió con humildad. Ella cambió la mía primero. Era la verdad que llevaba consigo a todas partes ahora. No los números, no los titulares, sino el recuerdo de una lonchera vacía, y la promesa que había hecho de llenarla no solo para una niña, sino para muchas.
La primavera llegó lentamente a Florencia trayendo consigo una sensación de renovación que Richard Cole nunca había experimentado antes. Durante años su calendario había estado marcado por conferencias de ganancias, viajes de negocios y revisiones trimestrales. Ahora, sus días se medían por momentos más pequeños, el sonido de la risa de Sophie en el patio de la escuela. La voz de Isabella fortaleciéndose con cada semana que pasaba el ritmo ordinario de una vida que ya no se trataba de control, sino de presencia. Isabella había aceptado su nuevo puesto en la fábrica, esta vez no detrás de una máquina de coser, sino en un cargo de gestión. Richard había insistido en ello no como un regalo, sino como reconocimiento a la lealtad y la habilidad que ya había demostrado. Al principio ella se resistió sospechando que era caridad disfrazada de formalidad, pero con el tiempo comprendió que él hablaba en serio, lo había ganado mucho antes de que él apareciera en su vida. Cada mañana caminaba al trabajo con la cabeza más erguida, los pasos más firmes, la voz cargando más autoridad. Los mismos trabajadores que alguna vez la vieron como otra víctima de los despidos, ahora la miraban como alguien que había regresado más fuerte. Sophie prosperaba en su propio mundo. Ya no se escondía en la esquina de la cafetería, se había convertido en la anfitriona no oficial del nuevo programa de comidas, saludando a compañeros y maestros como si toda la iniciativa hubiera sido idea suya. Llevaba con orgullo su lonchera de girasoles, aunque ahora estaba llena de comida real cada día. A veces, aún jugaba a su restaurante, pero esta vez tenía platos de verdad que servir y los compartía con alegría. Sus maestros notaban su confianza, sus ganas de aprender y su manera de atraer a otros a su alrededor. Ya no era la niña callada que fingía, estaba liderando y estaba floreciendo. Richard se encontró cada vez más inmerso en sus vidas de maneras que no había planeado. Dejó de pensar en las visitas como obligaciones y empezó a verlas como anclas. Las cenas en la pequeña mesa de cocina de Isabella se convirtieron en lo mejor de su semana. A veces las comidas eran simples, sopa, pan, verduras frescas de un mercado cercano, pero llevaban una calidez que nunca había conocido en los comedores de sus mansiones. Sophie contaba historias con gestos salvajes. Isabella escuchaba con paciencia divertida, y Richard descubría la belleza silenciosa de simplemente estar presente. Una tarde Sophie le entregó otro dibujo. Esta vez mostraba una casa con 3 ventanas y un jardín al frente. Dentro de la casa había 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre con traje pero sin maletín. Los había dibujado tomados de la mano. «Estos somos nosotros», explicó con naturalidad. «Es nuestra casa cuando estamos todos juntos». Richard miró el dibujo más tiempo del que pretendía, la garganta apretada. No era el tipo de futuro que jamás había imaginado para sí mismo, pero en los colores brillantes de la imaginación de una niña, vio una verdad que ya no podía negar. Ya se sentían como una familia. Isabella notó la mirada en sus ojos y habló con cuidado. «Has hecho más de lo que cualquiera hubiera esperado. Le has devuelto la esperanza a Sophie. Me has devuelto mi dignidad. Pero no nos debes más que eso». Richard negó con la cabeza. «No se trata de deber. Se trata de querer quedarme, de elegir quedarme». Ella lo miró en silencio como si sopesara si podía creerle. Durante años había cargado con el peso de la supervivencia sola, confiando en nadie más que en sí misma. Dejar entrar a alguien más en ese círculo no era fácil, pero la forma en que Sophie se aferraba a él, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando llegaba, ya lo habían escrito en su historia. Con las semanas convirtiéndose en meses, los 3 construyeron un ritmo. Richard aprendió a hacer la compra, a sentarse en las presentaciones escolares de Sophie, a caminar con Isabella por las calles de la ciudad sin guardaespaldas ni prensa. Descubrió que podía encontrar alegría en los actos más ordinarios, ayudar a Sophie con la tarea, cargar la ropa por las escaleras del apartamento, escuchar a Isabella hablar de sus ideas para mejorar las condiciones en la fábrica. Por primera vez en su vida, su identidad no se medía por títulos o cuentas bancarias, sino por lo presente que estaba. Una tarde, mientras la luz de primavera se derramaba por la ventana, Sophie deslizó una nota doblada en su lonchera.
En la cena se la entregó a Richard con una sonrisa tímida. Él la abrió y leyó. Gracias por estar aquí. Ahora eres parte de nuestra familia. Sus ojos se nublaron antes de poder terminar las palabras. Ya había llorado antes de pie en una cafetería frente a la lonchera vacía de una niña, pero esta vez las lágrimas venían de la plenitud. Tomó su mano y luego la de Isabela. No merezco esto, susurró. La voz de Isabela fue firme. No tienes que merecerlo, solo tienes que seguir eligiéndolo. Richard asintió abrumado por la simplicidad de esas palabras. Durante tanto tiempo había creído que la vida se trataba de ganar, demostrar, conquistar. Pero allí, con la nota de una niña y la mirada serena de una mujer, entendió que el amor no se trataba de merecer. Se trataba de quedarse. La historia de Richard Cole, antes un multimillonario conocido solo por su eficiencia despiadada, se extendió más allá de Florencia. Los periodistas escribieron sobre el hombre que había lanzado un programa para alimentar a los niños de las escuelas, que había reincorporado a trabajadores despedidos, que estaba cambiando la cultura de su empresa desde adentro. Pero para Richard, la verdadera historia no estaba en los titulares. Estaba en un pequeño apartamento sobre una panadería, en una lonchera de girasoles, que ya no cargaba vergüenza en el frágil pero creciente vínculo de una familia que le había hecho espacio. Ya no sentía el vacío que lo había perseguido en torres de cristal y autos de lujo. Sentía algo mucho mayor e inquebrantable pertenencia. Y mientras arropaba a Sophie en la cama esa noche con su nota aún en el bolsillo, se dio cuenta de la verdad que había estado persiguiendo todo el tiempo. La verdadera riqueza no se medía en números, sino en presencia, en amor, y en el valor de elegir a las personas por encima del poder. Cuando Sophie susurró con sueño, «Volverás mañana, ¿verdad?». Él sonrió apartando un mechón de cabello de su frente. «No voy a ninguna parte», dijo. Y por primera vez supo que era verdad. El viaje de Richard Cole comenzó con un encuentro fortuito en la modesta cafetería de una escuela en Florencia. Pero lo que se desplegó después de ese momento fue mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Un multimillonario conocido por su eficiencia despiadada y su frío dominio de los números, Richard nunca esperó que una lonchera descolorida llevada por una niña hambrienta llamada Sophie derribara los muros que había construido a su alrededor. La nota en su interior escrita por su agotada madre Isabela, disculpándose por no tener comida para darle, lo atravesó con más fuerza que cualquier derrota en una sala de juntas. Ese momento fue más que emocional. Fue transformador. Desde ese día la vida de Richard tomó un camino que desafiaba todo lo que él creía valorar. Regresó a la escuela no por obligación, sino porque la sonrisa y el coraje de Sophie despertaron algo que pensaba haber perdido su humanidad. Lo que comenzó como un simple gesto de proveer comida, se convirtió en un lazo con Sophie e Isabela. Un lazo arraigado no en la riqueza, sino en la sinceridad. Richard comprendió que la verdadera riqueza no estaba en imperios ni en mansiones, sino en la confianza de una niña que lo invitó a su restaurante imaginario y le ofreció un asiento en su mesa vacía. Cuando salió a la luz la verdad de Isabela, sus años de lealtad como trabajadora desechada sin cuidado, su lucha por sobrevivir tras ser descartada por el mismo sistema que Richard había ayudado a construir, se enfrentó a la contradicción más profunda de su vida. Había sido arquitecto de números, pero ciego ante las personas que esos números destruían. El momento en que aceptó esa verdad fue el momento en que la redención se volvió posible. Richard no huyó de la responsabilidad, la enfrentó de frente. Eligió no solo devolverle la dignidad a Isabela con un trabajo justo, sino cambiar la cultura misma de su empresa, demostrando que los negocios pueden y deben servir a la humanidad. Y de allí nació algo aún mayor, un programa que proporcionaba comidas a niños que de otro modo pasarían hambre. Una comunidad levantada no por caridad, sino por el reconocimiento de que la dignidad comienza con lo básico: comida, trabajo y esperanza. Sophie, la niña de la lonchera vacía, se convirtió en la chispa de un movimiento que se extendió mucho más allá de su patio escolar. Richard, un hombre que alguna vez midió el éxito solo en beneficios, descubrió un legado mucho más valioso. Vidas cambiadas para mejor,
porque finalmente había visto los rostros detrás de los números. ¿Qué nos deja esta historia? Una lección que cala más hondo que el sentimentalismo. La vida siempre nos presentará números, plazos y responsabilidades. Pero detrás de cada número hay una persona, una historia, un latido. Es fácil apartar la mirada y justificar decisiones en nombre de la eficiencia o la ambición. Pero la verdad es que la verdadera fortaleza proviene de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones y atrevernos a hacerlo mejor. La historia de Richard no trata sobre un multimillonario salvando a una niña. Se trata de un hombre que aprendió que el poder sin compasión está vacío, y que el acto más pequeño de bondad puede generar una onda que transforme el mundo. Para nosotros, en nuestra vida cotidiana, la lección es clara. Puede que no todos dirijamos corporaciones ni vivamos en áticos, pero cada uno de nosotros tiene el poder de ver lo invisible, de notar las luchas de quienes nos rodean y de actuar. Ya sea ofreciendo una comida, prestando un oído atento, o defendiendo la justicia donde otros se apartan. Estas elecciones construyen un legado de cuidado y conexión. La compasión no es debilidad. Es la fuerza más duradera que podemos aportar al mundo. Si Richard pudo transformarse por una lonchera vacía, tal vez nosotros también podamos conmovernos por las necesidades silenciosas que están justo frente a nosotros. Quizás hoy haya alguien en tu vida que necesite que lo notes, que actúes, que te importe. Gracias por permanecer con esta historia. Si te conmovió, si te hizo detenerte y reflexionar sobre lo que realmente importa, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir creando historias que inspiran, que desafían, y que nos recuerdan el poder que todos tenemos para marcar la diferencia. Juntos podemos compartir más que historias. Podemos compartir cambio.